Buenas noches. Comenzamos nuestro programa de hoy hablando del caso Apartadero. Francisco Bono, consejero de Economía, ya ha dicho que dimitirá si se ratifica su imputación en dicho caso, y Juan Alberto Bello, alcalde de Zaragoza, asegura que los ediles Carmen Dueso, Fernando Jimeno e Isabel López harán lo mismo si el juez acuerda un procedimiento abreviado o un auto de procesamiento. Analizaremos con nuestros invitados esta información y hablaremos además de la reforma fiscal del Gobierno, que incorpora la tributación de las indemnizaciones por despido. Y concluiremos el programa de hoy hablando de la apertura de los comedores para niños sin recursos. El del Actur se estrenó ayer con un 45% más de las solicitudes previstas. Para tratar esta noche estos temas ya nos acompañan María López, vicepresidenta de la Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Carlos Aparicio, de UPyD. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos hablando del caso Plaza, de la corrupción en la plataforma logística, en esta ocasión del caso Apartadero. El consejero aragonés, Francisco Bono, ya ha dicho que dimitirá si finalmente se ratifica su imputación. Así lo harán también Carmen Dueso, Fernando Jimeno e Isabel López, según el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Bello, en el caso de que el juez acuerde un auto de procesamiento. Aunque según estima el alcalde, eso no va a ocurrir. Bueno, ¿cómo veis esta situación? Cada vez son más los llamados a declarar en estos casos, María. Bueno, yo creo que es primero normal que en caso de que realmente una vez pasado este procedimiento inicial, si son llamados a juicio, significa que efectivamente se han visto indicios, en ese caso, que limitan de las obligaciones políticas que tienen ahora. Pero que se les iba a llamar también era normal, también lo hemos comentado en varias ocasiones, y yo siempre que ha tocado el tema en un martes lo he dicho, ¿no? Que es muy difícil que sucedan estos temas sin que lo sepa el Consejo de Administración, no porque sean conocedores, sino porque en algún momento dado, en algunas cuentas, se debería de haber visto. Y si no han sido conscientes o no lo han visto, es porque en un momento dado no se ha realizado la labor de consejero como sería y como tiene que ser, de arreglo a las responsabilidades que uno tiene, ¿no? Entonces, que les hayan dado poca información, que haya sido una información muy resumida y nadie haya hecho preguntas, que se haya tenido confianza en los técnicos que la han presentado. Puede haber mil historias y eso no significa que sean conocedores ni que hayan participado del fraude. Simplemente en el Consejo de Administración ciertas irregularidades de las cantidades de las que estamos hablando se tenían que haber detectado en el inicio. Entonces, por eso mismo es normal que sean llamados a declarar. Lo que sucede es que en un caso de estas características, que va por el juicio penal, las personas que son llamadas
pues la terminología que se utiliza es la de imputado, lo cual no quiere decir ni culpable ni inocente, simplemente es que está siendo investigado, pues como en otras ocasiones pueden ser pues, otras personas, en otros casos sí no necesariamente se llama imputado, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veremos a ver lo que depara el futuro. Yo la verdad es que con la primera pregunta de que el consejero asegura que dimitirá si el Tribunal Superior de Justicia le impute en el caso. El martes pasado ya comentábamos el nivel de imputados que tenía el caso Praza. Y bueno, yo creo que es una buena noticia. Es una buena noticia que alguien que realmente pueda ser procesado, pues ya ponga su cargo a disposición. No obstante, yo creo que llevamos muchos días aquí también en la mesa de redacción hablando de la presunción de inocencia, y yo creo que hay mucho cargo público que lo manosea de una manera, yo diría, muy importante. Y por eso yo me he permitido esta tarde ver que realmente algunas reflexiones que tendrían que tener todos los cargos públicos, algunas reflexiones elementales. Difiere un poquito con lo que dice María, ¿no? Porque un procesamiento cierto que implica que existen pruebas racionales de criminalidad, punto y pelota. Hay un procedimiento y si se le juzga, veremos a ver cuál es el marco de la realidad después. Hay otra realidad en el marco político que las responsabilidades en el ámbito judicial son unas, pero en el ámbito político son otras. Y por tanto hay una responsabilidad política de la que hay que dar cuenta, ¿no? Y en los delitos de corrupción no basta simplemente con la solución, sino que todo ciudadano tenemos que tener la certeza de que no se ha cometido ninguna irregularidad del caso que nos ocupa en este momento. Por tanto, yo creo que en los procesos en los que estamos hay tal cantidad de pruebas y de tal naturaleza que, bueno, la presunción de inocencia veremos a ver cómo se da. Y en política, un momento, sí, que una cosa es el imputado por el fraude y otra cosa es la negligencia en el puesto de consejero, no de consejero de economía, sino de consejero en el puesto de consejero de administración. Hoy también nos acompaña de alguien de un partido político, y en política no se puede permanecer a cualquier precio. O sea, es una realidad que y yo haría una sugerencia. Creo que el apartamiento cautelar de un cargo público es lógico cuando existen pruebas incriminatorias relacionadas con el ejercicio de sus funciones. Y de sus responsabilidades. Esa es una realidad que está ahí. Por tanto,
también soy consciente que la permanencia en un consejo de administración a veces te lleva a que el que ejecuta la historia no es realmente quien está al frente, pero cuando menos en cuanto sale todo esto, y el martes pasado comentamos cómo vino la denuncia y cómo llegó, yo creo que tiene que poner los pelos de punta a muchos cargos públicos de la comunidad autónoma. Bueno, pues aprovechando lo que decía el compañero Benito, nosotros, UPyD, llevamos en nuestros estatutos que cualquier inculpación, cualquier acusación, imputación por un delito contra producido por el cargo político que desempeña, lleva inmediatamente que tenemos que dejar el cargo. Es decir, nosotros ya lo llevamos en los estatutos. Es decir, si a nosotros nos hubiera pasado lo que ha pasado aquí en Aragón, nosotros habríamos dimitido inmediatamente porque así funcionamos en UPyD. Sí, nosotros lo hemos solicitado, pero para nosotros mismos ya lo llevamos en los estatutos. Es decir, no es solo que lo pedimos para los demás, sino que lo llevamos. Efectivamente, yo creo que estamos en una situación muy delicada, y yo creo que aquí hubiera sido un acto glorioso y de grandeza política y democrática el haber dimitido, el haberse apartado realmente del cargo mientras se solucionan sus problemas fuera de lo que es, digamos, el amparo que les da el cargo que ostentan. Por lo tanto, aquí yo creo que estamos hablando de 4 casos, en el caso Plaza, 4 causas penales, hay 34 imputados y 3 aforados. Yo creo que aquí hay un tema con los imputados y otro tema con los aforados. Y es curioso que el ayuntamiento, en este caso, el señor Belloc, actuó de una forma diferente con el caso Becerril, que enseguida lo apartó del cargo, directamente lo destituyó del cargo, y ahora se lo piensa con estos 3 concejales. Yo creo que hay que dar ejemplo. En política a nadie le obligan a estar, efectivamente, pero cuando uno está tiene que dar ejemplo, y no vale solamente con decir que pondré el cargo a disposición. No, uno tiene que dar el paso. Y si al señor Bono, en este caso, que es aforado, pues se le imputa, pues realmente él tiene que ser el que deje el escaño para defenderse en los tribunales, que no quiere decir que sea culpable o inocente, eso lo determinará la justicia. Pero efectivamente hay que distinguir lo que es la responsabilidad judicial o jurídica y la responsabilidad política. Y creo que los políticos tenemos que dar ese ejemplo, porque si no, todo esto lo único que hace es realmente incrementar ese alejamiento de la ciudadanía. Ahora, además, estamos viendo aquí en Aragón que, curiosamente, como este caso afecta a 3 partidos, al PP, al PSOE y al PAR, pues entonces realmente el tono es muy bajo. Realmente, claro, los que
decisión somos los que no estamos. Hay una cosa Escuchar a No, Mariana. yo es que insisto en lo mismo que antes, es que, y sobre todo, por ejemplo, el caso que has puesto, el caso de Cerril, es que una cosa es que imputen a alguien o que investiguen a alguien porque esa persona presuntamente ha cometido un fraude, y otra cosa es el de estas personas, y no las defiendo personalmente, sino que es la posición que yo he mantenido desde el primer día, es que pertenecían a un consejo de administración que no se ha dado cuenta de que estaba sucediendo eso. O sea, no se les está inicialmente juzgando a ellos porque ellos hayan cometido ese fraude, sino porque deberían de haber sido los primeros en darse cuenta de que estaba pasando. Según lo que hemos podido leer y según lo que dice el juez, en realidad se les imputa por prevaricación, es decir, que el juez, es decir, no estamos hablando, pero no estamos hablando de una acusación de un particular, estamos hablando de una actuación judicial. Por lo tanto, ¿por qué no creemos al juez? Es decir, parece que estamos poniendo en duda el juez si ha abierto la causa, si les llama la instrucción, será por algo, habrá visto que hay algo, Que luego habrá han visto que hay sido, algo. yo Sí, es que en las perfecto, partes de pues que se instrucción aparten del cargo y personalmente vuelvan. tengo mis dudas de vez en cuando en algunos. Sí, pero no obstante, hay una cuestión, María, Sí. las cuestiones judiciales son una realidad y las cuestiones políticas son otras. Y responder políticamente yo creo que es un elemento fundamental para cualquier cargo público, ¿no? Y luego hay procesos, yo antes lo he reiterado, hay procesos que las pruebas acumuladas son de tal naturaleza que se produce una presunción de culpabilidad. Oye, pues muy bien, pero el cargo público, esa medida cautelar la tiene que tener el marco de la transparencia, el marco de la limpieza, a todos los niveles tiene que estar encima de la mesa. ¿Y por qué digo esto? Lo digo por dos razones. Aquí es que si no, no pasa nada, pero hay 1.661 cargos públicos en este país imputados, según el Consejo General del Poder Judicial. Y con esos no hay Nada. no hay nada, no hay absolutamente nada. Por tanto, cuando estamos exigiendo un marco de transparencia a todos los niveles, yo creo que es una realidad. Pero entonces a todos. A todos. Sí. Por eso digo que me parece que eso yo creo que es una realidad súper necesaria. Aparece apuntada otra idea, la medida cautelar me parece necesaria. Yo la he nombrado en mi primera intervención, súper necesaria. Pero además para dejar hacer y por una cuestión de honradez. Es decir, mientras esté aquí, yo no voy a someterme a nada más que decir, aquí está
18 euros hay quien ha dimitido o por otras medidas. Dicho esto, hombre, yo creo que a veces en esta fase se es muy alegre. Se es muy alegre en el marco de las declaraciones. Muy alegre. Ojalá cuando volvamos después del verano veamos cómo ha transcurrido todo esto y digamos, oye, pues hay que felicitar a algún cargo público porque lo ha hecho fenomenal. Yo leo la noticia como la he leído y digo, fenomenal. Realmente yo dimito desde el momento que estoy imputado. Perfecto. Pero es que ya están en ventanilla, ya están los nombres, o sea, que ahora... Pero lo que el ciudadano sabe es que realmente estamos hablando aquí en Zaragoza de que realmente en la bolsa se ha metido la mano, las finanzas han sido pequeñas y estamos hablando por encima de los 100 millones. Y como decía Aparicio, prevaricando, facturas falsas, con las naves, con Codesport, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto, la agilidad es necesaria y la actitud ejemplarizante de la justicia tiene que ser. Pero además, Benito, ocurre aquí algo, es decir, estamos hablando de prevaricación y parece que la prevaricación es un delito menor. Parece que no hablamos, si uno no se lleva el dinero al bolsillo, parece que realmente pues es menor, hay que confiar en inocencia. Claro, pero es que ya hemos visto cómo ha actuado aquí en el caso, por ejemplo, del alcalde de Mayén, cómo ha actuado el PSOE, que hubo que sacar al alcalde casi con pala del ayuntamiento. Hoy ya hemos visto cómo el alcalde Bello defendía a Becerril incluso cuando ya había sido condenado. Es decir, entonces ya vamos viendo realmente cómo se posicionan los partidos políticos. Y eso hay que cambiarlo porque la sociedad nos lo demanda. Y si no lo cambiamos los partidos políticos, nos lo van a cambiar los ciudadanos. Es decir, y aquí hubiera sido muy buen ejemplo todas las personas que se han visto involucradas en este caso, es decir, ponemos nuestro cargo a disposición, no, nos retiramos para poder defendernos y transitoriamente incluso, y si realmente al final se nos imputa, no nos imputa, volvemos, no volvemos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos defendemos entre nosotros? Y luego está el tema del aforamiento, claro, que aquí sí que viene al caso porque el señor Bono, el señor Vicente, el señor Bonet son aforados, con lo cual habría que hablar también de eso. ¿Por qué el aforamiento? ¿Por qué 10.000? Nosotros hemos pedido que no haya ninguno. Todos han votado en contra, todos los partidos han votado en contra. Ahora estamos discutiendo, hoy se ha aprobado el aforamiento del rey Juan Carlos, pero realmente creo que es algo que no funciona en nuestro entorno. ¿Por qué tenemos que tenerlo aquí? ¿Por qué ese privilegio? ¿Por qué los políticos se tienen que proteger? Yo creo que es un tema en el que realmente ya la sociedad demanda que los políticos no tengan esos privilegios. Y cuando
y en política no solamente hay que parecer honrado, hay que serlo y además parecerlo. Y por eso aquí creo que habría que dar un buen ejemplo. De parecer, También parecerlo. Serlo lo primero. ser honrado, porque Sí, es que es lo único que realmente la sociedad en estos momentos está exigiendo. sí, pero Que frente a los chorizos haya justicia. claro, De verdad, es que la justicia es una límite tan sencilla que creen que a muchos en la calle creen que la justicia está para unos y para otros. No. Y cuando se dice que la justicia es ciega y que tiene balanza, pues yo como ciudadano de a pie digo, pues hombre, pues a veces cuestiono la balanza y el carácter ciego que tiene la justicia desde luego no es ciega, porque el Consejo General del Poder Judicial, el que nombra, por cierto, a los jueces del Tribunal Supremo, que luego juzgan a los políticos, son los mismos políticos los que lo han nombrado, así que habría que empezar por ahí. Bueno, vamos a dejar el caso apartadero, veremos qué sucede en los próximos días. Vamos a hablar ahora de la reforma fiscal. Las indemnizaciones por despido tributarán en el IRPF a partir de los 2.000 euros por año trabajado. ¿Qué os parece esta medida? ¿Cómo la valoráis? Benito. Pues yo la verdad diría que si es que la reforma fiscal que además plantea es que ni salen las cuentas ni responde a lo que necesita el país. Y además ahora hace falta echar la jeta, ¿no? Echar la jeta ahora de que las indemnizaciones por despido además vengan a tributar. Es que ya es el colmo de lo malo. Y además que digan que están haciéndolo con el diálogo social cuando somos correvidiles en el marco de consultas con los que está haciendo este gobierno. Vamos, esto ya es, si hubiera que decir eso, es decir, yo me manifiesto que desde luego, si quieren vernos el lunes el gobierno para comunicarnos lo que hay, para decirnos lo que se va a publicar en el BOE, mal gana. Ni ayuda, ni es justa, ni es correcta. Y habría que plantear otra cosa. Yo creo que en el sistema tributario, a cualquiera que se le pregunte, y no hace falta ser estos tecnócratas que están ahí, ¿no? Que tal como están haciendo las cosas, la verdad es que algún día aparece
las cuentas que ha hecho mi organización son que va a perder más de 7.000 millones de euros en recaudaciones entre el 2015 y 2016, ¿no? Y si hemos de seguir cumpliendo con el déficit, que esa es la otra historia y la que realmente estamos, pues oye, habrá que congelar el gasto público y más hachazo a la educación, más hachazo a la sanidad, más hachazo a la protección. Y por cierto, y lo dije el martes pasado, lo que faltaba, decía, igual un montón se le ocurre la idea de que los impuestos vayan en dirección contraria a lo que pide la ciudadanía. Justo ha sido así, ¿no? Nos suben los impuestos para que paguemos los más débiles, ¿no? No realmente para quien tiene esas fortunas, etc. Y a algunos de la mesa también que a veces me gasta broma con el tema de los de la SICA, pues hombre, era el momento, ¿no? Era el momento para haber sacado el tema de la SICA, de que realmente tanto paraíso fiscal ya no cabe, ¿no? Ojalá tuviera respuesta a esta reforma fiscal en la sociedad. Ojalá tuviera respuesta social de denuncia, porque ni siquiera va a responder a los intereses electorales que va a tener el Partido Popular. Creo, por tanto, que lo que he dicho antes, ni van a salir las cuentas, ni responde a lo que tenía, a lo que necesita el país, y desde luego creo que no está haciendo ni ayudando absolutamente nada con los problemas que tiene este país con respecto a la política de rentas. Y como decía eso del despido, pues yo lo voy a entrecomillar y diría, lo que están haciendo es completamente denigrante, aparte de echar, aparte de dejarte sin salario, y además ahora tienes que tributar por ello, porque habría que ver el ejercicio de una declaración de la renta, lo que realmente significa tener dos pagadores con 14.000 euros, que he hecho el ejemplo hoy, y como hay que pagar 1.500 euros. María. Bueno, y la verdad es que no he visto al 100% todo lo que se plantea, que ha sido más bien los titulares de la prensa, pero sí que a priori por lo menos es algo sorprendente, ¿no? Que hasta ahora no se había comentado nunca, porque sí que siempre, pues bueno, desde un sector de la sociedad o desde el empresariado sí que se ha dicho que hay que abaratar de alguna forma pues los costes que se tienen, y se ha planteado varias veces, incluso en los últimos años, sobre todo reducir la parte de seguridad social que pagamos la empresa, no la que cotiza el trabajador, sino la que cotiza, la que paga la empresa, porque para nosotros contratar a una persona en condiciones normales
significa un 35% más de coste de lo que se le paga al trabajador, de lo que percibe en bruto, no en neto, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí que se solicita que sea algo menos gravoso, porque de esa forma nos lanzaremos antes a poder contratar gente en cuanto tengamos seguro, ¿no? Entonces se han pedido una serie de puntos que yo creo que no están dentro de la reforma que a priori se plantea, y probablemente, bueno, pues va a tener una serie de dificultades, igual que también, pues bueno, se ha hablado de temas de IVA, o se pide, se solicita también que algunos productos cambien el IVA y no se ha modificado en nada, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que creo que hay que verla bien, creo que hay que darle una vuelta, no solamente, o sea, la sociedad en general, sino desde todos los puntos de vista, porque al final, como otras reformas, se plantean, hacen mucho ruido, y luego la realidad es que es tan difícil de aplicar, o es tan difícil de poder llevar a cabo de una forma que al poco tiempo están cambiándola directamente. Pero efectivamente, o sea, si es que lo que tú decías, ¿no? En un momento dado, por un despido, tener que, cuando ahora mismo, por ejemplo, con la reforma laboral, en estos momentos, un despido a partir de 20 días, aunque sea pactado con el trabajador, ya no cabe el poder hacerlo. O sea, obligatoriamente tienes que ir al SAMA y obligatoriamente tienes que ir si no llegas a un acuerdo, a un juicio, ¿no? O sea, se ha incrementado la burocracia que tienes que seguir, mientras tú antes, a ver, tú puedes despedir a un trabajador en un momento dado porque ese trabajador lo esté haciendo mal, o porque llegues a un acuerdo porque las circunstancias de la empresa no permiten que se siga con tanta plantilla, y llegas a un acuerdo, y llegas y dices, mira, y se firma. Pues en estos momentos, desde la última reforma laboral, es imposible, más allá de 20 días, pactarlo directamente, sino que tienes que ir 2 o 3 días más tarde, en el caso de Aragón, al SAMA. Si esto además ahora implica que vas a tener que estar calculando qué coste tiene, o a partir de dónde tienes más repercusión en la renta o no, pues bueno, pues seguramente se buscarán otras vías, o se pondrá la indemnización de otra forma, o se hará de otra manera, para que al final salga que no tenga que pagar. Bueno, yo creo que realmente la gran reforma fiscal de Montoro no ha sido esta, fue la de la amnistía fiscal, ¿eh? O sea, esa fue realmente la gran reforma, porque realmente esto no es una reforma. Yo creo que se puede analizar lo que ha sucedido en estos días en la forma y en el fondo. En la forma, que hemos visto a un ministro que ha salido un viernes a decir unos titulares que hemos estado repitiendo
de semana sin conocer realmente de qué trataba el meollo de la cuestión. Luego hemos visto realmente de qué trataba, pero realmente qué se ha hecho. Ha sido la respuesta realmente a las elecciones europeas. Esta es la respuesta, porque han visto que realmente se deshacen como partidos, no se deshacen, pero desde luego han perdido muchísimos electores y entonces dan el caramelo. Zapatero daba los 400 euros, pues estos hacen la reforma. Que realmente no es una reforma, es un retoque. Por lo tanto, en la forma es impropio de un país democrático como nos ha tratado el señor ministro. O sea, realmente esto de salir, incluso hemos podido ver al señor ministro que ha hablado de la reforma, entre comillas, fiscal en la sede del PP, lo cual dice muy poquito realmente de un país avanzado democráticamente. Y en el fondo, realmente al final de la legislatura los españoles pagaremos más impuestos, es decir, porque claro, lo que va a suceder es que vamos a estar como al principio en el RPF, en todo caso, en el mejor de los casos. Pero no nos olvidemos que se ha subido el IVA, que se ha subido el IBI, que se han subido los impuestos especiales de gasolina, que se ha subido el tabaco, el alcohol, es decir, que se han subido muchos otros impuestos que realmente el tipo medio ha subido si comparamos el tipo medio. Por lo tanto, es una reforma que no va en la línea de lo que necesita el país, porque no es una verdadera reforma, es realmente un anuncio electoral y de aquí en adelante supongo que iremos viendo bastantes anuncios electorales y como decía Benito, un país en el que tenemos que cumplir el déficit, en el que estamos en el 6,6% y tenemos que ir reduciéndolo. Ahora, permitir no recaudar 7 o 9.000 euros menos, ¿qué hacemos? Porque desde luego el planteamiento que ha hecho no ha sido uno que podría ser, decir, bueno, pues reducimos los gastos en algo, pues no sé, reducimos la administración, por ejemplo, que nosotros somos partidarios de suprimir las comarcas, de fusionar municipios, de suprimir las diputaciones, es decir, algo que sea realmente un gasto permanente y no coyuntural. Por lo tanto, nos parece un anuncio electoral con vistas al 2015. Y no nos olvidemos, esta reforma que ha presentado va por partes. Las últimas se darán en el 2016, según lo que ellos han presentado, con lo cual la reforma será para la siguiente legislatura, podría ser incluso para el siguiente gobierno. Es decir, esto es un engaño realmente y es una tomadura de pelo a los españoles. Yo creo que el ciudadano al final tiene que decir, ¿y vosotros tres qué pensáis desde la mesa? Porque yo lo digo como ciudadano, es decir, y que la gente nos entienda, ¿no? Yo creo que hay en algo podrían coincidir todos los grupos, creo yo, ¿no? Es decir, tan difícil es dotar a la agencia tributaria de medios humanos, materiales y técnicos necesarios para luchar contra el fraude. Yo creo que eso todo el mundo, ¿no? Es decir, que nadie va a tener ninguna
cuestión importante. Establecer un impuesto para las transacciones comerciales, yo creo que también es otra necesidad. Garantizar la homogeneidad fiscal entre las comunidades autónomas, yo creo que es algo sencillo. Impulsar la armonización fiscal en la Unión Europea, eliminando los paraísos fiscales, yo creo que también es una necesidad. El que realmente pensemos que el que más tiene más pague, tampoco generaría grandes cosas. Pero has dicho algo muy interesante. Has dicho algo interesante de cara a aplicar la potencialidad de recaudatoria del IBI, eliminando las exenciones y penalizando realmente los inmuebles vacíos. Yo creo que deberíamos trabajar en esa idea, es decir, con reducciones de verdad, y que pague IVA todo el mundo, que pague, o sea, que pague el IBI todo el mundo, Y el IVA. y Y el IVA todo el mundo. el IVA, No te has confundido, no. Y el IVA todo el mundo. Porque si todo el mundo paga el IVA, incluida anda, que no sea nuestra iglesia, que es hombre, decir, vosotros y los sindicatos también, y los ¿o no? sindicatos, todo el Ah, mundo, no, que como todo dices de la el iglesia, mundo, yo... todo el mundo, pero si es No. que al final, yo María, Yo lo pago. no, pero si yo al final María, yo María tengo un convencimiento, yo sé que la cartera, la educación, la sanidad sale de nuestros impuestos, y por tanto el que está al frente lo que tiene que hacer es gobernar con dignidad y hacerlo correctamente, y que no volvamos al capítulo anterior, que no era tanto chorizo, porque no era juez, Es que podría ser incluso que esta bajada de impuestos, digamos, de los nacionales, luego se vieran incrementados en la negociación de la financiación autonómica, que por cierto estamos nosotros los únicos de acuerdo en que no puede haber privilegios tampoco fiscales para País Vasco y Navarra con los cupos vasco y navarro, porque claro, si pedimos una unión fiscal europea no podemos tener aquí 17. que hay otros grupos políticos. Bueno, nosotros lo hemos pedido y han votado todos en contra. Bueno, lo vamos a dejar aquí, que nos estamos quedando sin tiempo, a ver si podemos hablar en los próximos